Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. El domingo anterior hablamos de la verdadera normalidad según la palabra de Dios. El plan perfecto, el plan maravilloso de nuestro Dios para que su creación, lo hecho a su imagen y a su semejanza, disfrutara de una vida maravillosa en esta tierra. Y si usted se perdió la primera parte, creo que la tenemos grabada en YouTube, en el Facebook y no sé en qué más, para que vaya a la primera parte y pueda entender mejor esta segunda parte. El tema de hoy es ¿cuándo se manifieste la verdadera normalidad? Hacíamos énfasis que al parecer hay situaciones en enfermedad, en guerras, en distintas situaciones que causan tristeza, dolor, como los que vivieron en la Primera Guerra Mundial y creían que al terminar la guerra iban a entrar a lo normal, y luego los de la Segunda Guerra Mundial quizás pensaron lo mismo, y lo mismo seguimos o pudiéramos seguir pensando nosotros cuando estamos en algo que creemos que al pasar la tormenta viene la calma. Pero en cuanto a la bendición completa, en cuanto a la tranquilidad, a la vida que la Biblia nos dice, no hay normalidad sin Dios. ¿Estamos claros, verdad, hermano? Nada va a ser normal si el hombre no se deja guiar, no se deja amar, no se deja servir de Dios. ¿Cuándo o cómo se manifestará la verdadera normalidad? El que Cristo haya venido a morir a la cruz del Calvario fue simplemente para un grupo que creyeran en Él y se vinieran a la iglesia y que se murieran y que, pues como dice el dicho, muerto el perro se acabó la rabia. No. Acuérdese que los evangelios, las epístolas, nos dicen que en Cristo tenemos vida eterna. La vida en esta tierra está explicada en uno de los salmos que se le atribuye a Moisés, 70 y 80 años. Y aún con todo, dice, con mucha molestia. Así que vamos a tomar unos maravillosos versículos en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 17. Vamos a leer 5 versículos preciosos de este capítulo 17. Versículo 26 al 30. La escritura bendita, soberana de nuestro Dios, nos dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo era esto? En el tiempo de Noé comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y los destruyó a todos. A todos. Asimismo sucedió en los días de Lot,
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Luego, así será el día en que el Hijo del Hombre habrá de manifestarse o se manifieste. Así será. ¿Cuándo y cómo? Es una pregunta. Aquí hallamos varias respuestas. ¿Cómo será? La palabra de Dios describe cómo ha venido la humanidad del hombre, cómo Dios ha tratado de agotar todo clase de recursos para darse a entender, para darse a conocer con el hombre, a través de sus profetas, a través de los patriarcas, a través de los sacerdotes, y ellos anunciaban la verdad al mundo en tiempo de profetas, de sacerdotes. Y el hombre en su manera de vivir, en su forma de ser, siempre ha querido contender contra Dios. Siempre. Hasta que se cumplió lo dicho por varios profetas, entre ellos como Isaías, como Zacarías, acerca del Cristo que habría de venir. En el capítulo 3, un versículo maravilloso, conocido, familiar de la iglesia, San Juan 3:16, se cumplió: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado, no quedará, sino que lo dio, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, al haberse manifestado el evangelio, no es que por haber recibido a Cristo ya estamos 100% calificados y ya pues estamos hechos. No. En esta vida tenemos durísimas tentaciones, debilidades, diferentes clases de problemas. Estamos siendo bombardeados por las tentaciones, por las ofertas del mundo. Al parecer la tecnología ha venido a hacer un gran bien a la humanidad. En el lugar donde yo nací no había agua potable, no había luz eléctrica y menos que existiera un teléfono, ni público. Había que caminar 16, 20 kilómetros para ir a poner un telegrama. Pero ahora la tecnología, todo el mundo anda con su celular. Y aparte de andar el celular, andan internet, la mayoría. Y ahí llega la oferta. Y ahí llega lo último que está pasando. Y ahí llega todo. Pero como Dios nos ha hecho de dominio propio, nos ha heredado con eso, somos nosotros los que debemos de controlar los teléfonos y todo lo que pueda venir. Pero, hermanos, parece que ese bombardeo en contra de nuestra vida espiritual es constante. Es constante. Y mientras estamos esperando lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, versículo 12, quisiera leer primero lo que dice 1 Corintios 13, 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. ¿De qué está hablando Pablo? De toda la gloriosa manifestación de esa vida celestial. En otra porción dice que conoce a un personaje que fue llevado al tercer cielo y se le presentaron cosas que él no puede, no tiene la capacidad de poderlas describir. ¿Por qué? Porque ningún guionista, ningún director, nada de lo que es la tecnología de videos o películas podría describir, aunque soñaran con eso, porque el hombre natural jamás va a entender todas estas cosas. Dice otra porción en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser. La gente opina como que el evangelio fuera religión sin vida eterna, como que si fuera un ir y venir a una congregación cristiana sin el debido entendimiento. Por eso, hermano, como hijos de Dios, somos llamados a la lectura de la palabra. Somos llamados a esa oportunidad que se nos puede presentar para crecer en el conocimiento. Nosotros tenemos ya 25 años de estar con la escuela de líderes. Y un día de esto, revisando algunas cosas, ¿cómo empezamos nosotros con la instrucción de la escuela de líderes? Con 2, 3 hermanos en la capacitación. Y ese manual que tenemos de fundamentos bíblicos es realmente esencia. Es, hermano, una bendición grandísima para poderla aprovechar, para poderla recibir y poderla disfrutar en el andar de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque sea que seamos cristianos o no cristianos, en esta vida todo ser humano viene y se va. En el capítulo 6 de Génesis, cuando se estaba dando todo lo que habría de venir en cuanto al diluvio, dice que habían hombres gigantes en aquel tiempo. Eran fuertes, eran poderosos. Pero y con todo su poder físico, con todo lo que eran, vinieron y se fueron. Se acabaron. Entonces el hombre, por rico, por fuerte, por intelectual, por todo lo que sea, viene y se va. Se acaba. Entonces, hermanos, vemos aquí en la palabra de Dios que el Señor está diciendo, ahora, amados, no se ha manifestado lo que debemos de ser. Ese evangélico dice, a vos te tienen asustado en la iglesia. Y realmente, hermanos, jamás el Dios que nos creó y el Cristo que vino del cielo jamás ha querido que seamos un religioso más. Él quiere que conozcamos su palabra, que entendamos que Él nos amó primero y que nosotros debemos de corresponder a ese amor que se nos ha sido dado. Por eso, mire, amados, dice, amados,
ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Antes de la guerra en El Salvador, el evangelio no había impactado tanto como pasó después de la guerra. El evangelio era para los campesinos, para la gente que no sabía leer, para los manipulados. Pero Pablo jamás dijo eso. Dijo: el evangelio es poder de Dios. Poder de Dios. Y cuando se vino la guerra, empezó a crecer el evangelio. Y la gente empezó a buscar porque era la única alternativa. Si venía la muerte, vida eterna. Si estábamos en esa guerra, solo el Señor podía guardarnos. Solo Dios. Entonces, hermano, la gente cree que el evangelio es una religión más. Pero a la luz de la palabra, el evangelio nos muestra las cosas como son. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo, Primera Tesalonicenses 4:13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si muere un evangélico, normal la tristeza, normal es llorar, pero viene la inyección de esta palabra que no quiere que nosotros ignoremos. Si nuestro familiar está en Cristo, ya está al otro lado y no necesita que Dios lo saque de penas y lo lleve a descansar. No necesita esas mentiras del demonio. Aunque ellos digan los hermanos separados, qué ignorancia, ignorancia bíblica. Porque aquí me está diciendo la Escritura: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Se da cuenta? No que el del 9 días, el de 7 días, el del cabo de año. ¿Cuál cabo? Suficientes cabos lo que le va a poner el diablo ahí en el infierno. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Aquí no está un profesor, aquí no está un brujo, aquí no está hablando un rico, aquí no. Por lo cual les decimos esto en palabra de Dios. En palabra de Dios. ¿Y qué es esa palabra? Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y miren, los premiados, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Así que si su abuelito, su pariente se acaba de morir por la pandemia, si estaba en Cristo, resucitará primero. ¿Y qué más dice? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Ahí lo vamos a encontrar, en las nubes. Abuelito, hermano, aleluya. Y sin traje de astronauta, nada, sino por el poder soberano del Dios de los cielos. Volaremos. Ahí recibiremos al Señor en el aire. Eso es el evangelio. Eso es el poder de Dios. No es, hermano, como la gente que a veces quiere ganar como protagonismo. Hay anuncios fabulosos. Que venga a nuestra iglesia, que somos la mejor iglesia, que pare de sufrir, que aquí tenemos aquí, que lo vamos a llevar aquí, que vamos a hacer esto y el gran baile. Y las luces y todo. Y hay libertad. No es solo eso. No es solo eso. Dice que vamos a recibir. Nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Y estaremos siempre con el Señor. Siempre vamos a estar con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Alentémonos. El evangelio, hermano, es la bendición
más grande que hayamos recibido en esta vida. Alguien podría decir, no, la herencia que me dio mi papá la lotería. No, hombre, si eso es, si ni tiene dientes ni va a poder comer. No, disfrute hoy lo que tiene. Gocémonos con lo que tenemos. Dice que debemos de alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Amados, en lo que leímos aquí en Primera Tesalonicenses, según la teología, 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, la iglesia va a estar en el cielo y aquí van a estar pasando cosas de lo que leímos en la manifestación del Señor Jesucristo en Lucas 17. Cosas terribles que las describe el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Y aparentemente, al irse la iglesia, el mundo, la humanidad va a quedar tranquilo. Ya no va a estar aquel que detiene el espíritu de la iniquidad. El espíritu absoluto de libertinaje. Dice que el Espíritu Santo es quien detiene todo el paganismo. Y al parecer la humanidad, bueno, estamos en nuestro terreno. Vamos a hacer lo que nosotros queremos. Supuestamente va a haber una sola ley. Va a haber un solo entendimiento. Va a haber un solo gobierno. Y van a decir, hoy estamos pero tranquilísimos. Pero ahí dice, en otra porción, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces, ahorita están buscando ir a los planetas a ver si hay vida en Marte. Parece que ya hallaron lodo. ¿Para qué van hasta Marte a buscar lodo? Que vayan a mi cantón y se van a ir hasta aquí en el invierno. Lodo. A buscar piedras. ¿Y por qué no van al volcán de los volcanes de mi país? Ellos están llenos de piedra. Y si no quieren ir a El Salvador, vayan allá a la isla de Palma, en España, y no todo ha quedado hecho una piedra, pues. Pero el hombre en su inteligencia, ¿verdad? Nunca se va a poner de acuerdo el hombre con el hombre si no está Dios en medio. La Biblia dice en el capítulo 11 del libro de Génesis que los hombres hablaban una sola lengua. Me imagino y habían oído que Dios había dicho, no vuelvo a andar más otro diluvio. Las generaciones de Noé y Noé se los han de haber dicho. Dice Dios que ya no va a mandar otro. Entonces dijeron, ya no nos vamos a ahogar. Pero nosotros queremos hacer lo que queremos, en otras palabras. Bueno, dijo, todos hablamos el mismo idioma. Hagamos una torre. Elevémosla que llegue hasta el cielo, por si acaso somos confundidos. O sea, el hombre siempre se la huele. Yo me la huelía con lo poco que había oído el evangelio en mi cantón, en los autoparlantes. Los cantos que se oían, las alabanzas, las predicaciones. No le había prestado la completa atención que le debemos de prestar todos en la primera ocasión que oímos el evangelio. Acabo de estar con una pareja y les digo, ¿y ustedes qué nociones tienen del evangelio? Bueno, yo allá en mi país y todo, y usted lo mismo, pero no. Porque despreciamos lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Como dijo el Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la característica del ser humano. Pues en todas las semanas que nos estaban entrenando para ir a saltar como paracaidista, yo no veía la urgencia. Pero cuando llegó el día de ponerme el paracaídas y de ir caminando, y con ese canto somos paracaidistas, que nunca el miedo dominó, chequeó su equipo y al avión se encaminó, y ahí va el canto. Y hágale como tigre y rújale como tigre. Pero en mi corazón había una voz, si te mueres te vas al infierno.
Si ese paracaídas no se abre y te morís, vas a ir a despertar al infierno. Entonces, ahí, ¿verdad? Señor Dios Todopoderoso, Jesucristo, tú moriste en la cruz del Calvario, yo te recibo en mi corazón. Y así era. Así iba orando. Párese en la puerta, me aviento, Señor, aquí te voy. Pero Dios tenía otro programa para mí que yo no lo entendía. 16 años tenía en ese tiempo y ahora tengo 63. Desde los 22 años ando predicando a Cristo. Sin ser predicador y sin ser un cristiano bautizado, les leí el Padre Nuestro a los soldados en la Fuerza Aérea y me decían el curita, el padrecito, el sacristán, y a otros me lo refinaban tanto cuando vieron la película de Cantinflas que me pusieron el sacri. Si Dios hacía hablar a un burro, ¿por qué no? Entonces, hermano, le doy gracias a mi Dios. Y por eso, esta palabra que estamos, cuando se manifieste la verdadera normalidad. En este mundo somos extranjeros y advenedizos. A veces andamos contentos. A veces leemos la Biblia. A veces no queremos leer la Biblia. A veces oímos cantos de adoración. A veces oímos canciones que no deberíamos de oír. Me quiero alegrar, me dijo un hermano. Yo creí que con una canción, no hombre, si se metió tamaño. Buscamos alegría donde no la vamos a hallar. Pero hermano, ese es el proceso que Dios lleva. Por eso ha venido esta pandemia. Y el hombre cree que va a volver a la normalidad. Uno, ya se murieron y nunca volverán. Porque no entendieron el plan de gracia y de salvación. Mientras la iglesia esté en las bodas del Cordero, aquí van a pasar cosas, como dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Al Señor le preguntaron sus discípulos en el monte de los olivos, versículo 3. El Señor estaba sentado en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Me imagino que el Señor hasta les ha de haber dado un aplauso. ¿Qué pregunta? Esta pregunta es buenísima. Y la respuesta que les da es: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Y la situación es que vendrían muchos en su nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Cuántos Cristos a través de la historia? ¿Cuántos mentirosos, manipuladores, falsos? Pablo dijo: estoy triste, me duele porque después de mi partida entrarán a la iglesia lobos rapaces, disfrazados para engañar a muchos. Y la verdad, mire, el ser humano tiene esa característica. Aquí han venido hombres, dizque cristianos. ¿Cuál es el culto que más gente tienen? Mire la pregunta. Y un hermano le dijo: aquí todos los cultos son iguales. Usted viene el martes, aquí hay gente orando. Viene el miércoles, aquí hay gente orando. Viene el domingo a las 8 de la mañana, aquí hay gente alabando a Dios. Viene a las 11, aquí hay. Y le dice uno al otro: ¿y a cuál venimos? Vengamos a todos, le dijo. Y querían hablar conmigo. Y yo les dije: no, ahorita yo voy a predicar. Y aquí estuvieron sentados, aquí. Y les dije después de la predicación: vamos a orar. Vamos a orar. Y en la oración, al final me dijeron: perdone, nosotros estamos precisos. Bueno, y si están precisos, ¿por qué no se van? No, pero es que queremos hablar con ustedes. Entonces espérense. Espérense. Pero es que mire, deme su tarjeta y ahí los voy a llamar. Pasaron 10 años y hasta hoy no los he llamado. Porque quieren venir a manipular a la gente. Nosotros no somos de las congregaciones que: hermano, predique usted, mire que viene llegando, pase.
No, no somos así, ni queremos ser. Porque sabemos el esfuerzo suyo, la responsabilidad de levantarse de mañana el domingo y de venir después de trabajado, cansado, al culto de oración y que no tengamos algo preparado para usted. No, no se vale, chato. No, no, no. No, hay que preparar y saber lo que dice la Escritura. A muchos se engañarán, pero esos muchos que yo no esté. No debo de estar entre ellos. La palabra del Señor dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas, estamos en Mateo 24, se levantarán y engañarán a muchos. Pero usted no es del montón. Usted tiene que ser de los clasificados, de los que oran, de los que ayunan, de los que leen la palabra. Y que con esta advertencia, con este consejo, como cristianos estemos definidos. No necesitamos que nos anden rogando para asistir a la iglesia. No necesitamos que nos digan, hoy tenemos la lectura tal. No, usted mismo. Usted mismo. Por favor, usted mismo. Tome la Biblia, lea la Biblia. Ore y dígale, Señor, ¿en qué me quieres hablar? ¿De qué me quieres prevenir? ¿Qué me quieres advertir? En tu palabra, Señor, hay bendiciones, hay un manjar, hay un buffet espiritual. Y lea la Biblia. Y lea la Biblia. Y lea la Biblia. Y oremos siempre, en todo tiempo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está a las puertas. Cristo viene pronto, la Biblia lo dice. Y en estos tiempos, como dice Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 y 2. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Nuestro escape es cuando Cristo venga. La iglesia se va a levantar cuando Cristo venga. Y cuando Cristo venga, esta tierra va a quedar, como decía mi abuelito, desabrida, sin sazón de nada, con las ambiciones y en su suelto libertinaje, como quien dice, ahora sí, estamos solos y vamos a ser mejor. Mentira. En ese capítulo 11 de Génesis dice que todos los hombres hablaban el mismo idioma. El mismo idioma. Se podían poner de acuerdo en todo. Y dice que la escritura que dijeron, hagamos una torre que llegue hasta el cielo. Y dice que Dios descendió. Bueno, ¿y esto qué están haciendo? ¿Qué están haciendo estos? No dijeron lo que pasó en el diluvio, Señor, ahora venimos para que nos oriente, para que nos gobierne, para que nos dirijan. No, ellos solo se pusieron a construir. Así como hay un montón disque evangélicos locos. Me dice un hermano, saludándome como todo un cristiano. Y le digo, ¿y en qué iglesia congregas? No, me dijo, yo soy cibernético. Cibernético. No, no voy a la iglesia. No. Ah, vaya. Ese es su evangelio. Le digo, sí. Ah, vaya. Y ya sabe, sí. Don sábelo todo, dije yo. ¿Para qué? Hermanos, y viene Dios y que, dijo, esta terquedad de estos es terrible. No van a desistir por mucho que yo les quiera decir. Y dice Dios, se confundieron. Y empiezan uno pidiéndole pupusas en chino a los hispanos. Vienen unos árabes pidiéndole tacos a los mexicanos. Bueno, y en vez de ladrillo y mezcla ya hasta allá arriba, que ya iban bien alto, le llevaban pollo frito
y bravos y se empezaron a pelear y salió un grupo para Asia, otro para Europa, otro pues. Nunca he estado de acuerdo desde que me sacaron en un drama presentando al indio Lempira y el siguiente año al indio Atlacat. Y entonces yo le digo a mi profesora, y el 12 de octubre, que es el Día de la Raza aquí, y no dice que los españoles vinieron a robar todo aquí y nos metieron una religión pagana. ¿Y cómo es esto? Hermano, si aquí ya habían indios, si Colón no vino a descubrir solo cabros y solo oro, no, indios. Aquí estaban los indios ya. ¿Y cómo vinieron? Alguna teoría dice por el estrecho de Bering, aquí por Alaska, ahí se pasaron por el hielo. Quizá a saber qué idioma venían hablando de por allá, pero se les olvidó y empiezan a hablar el cachiquel, el náhuatl, el no sé qué, dialectos. Pero hablaban y sembraban cultivos y todo. Cuando vinieron los europeos ahí en Massachusetts, ya habían indios. Los indios los livianaron con comida, por eso es el Thanksgiving, acción de gracia. Hermano, el Señor sabe todo y por eso vemos en su palabra toda clase, hermano, para las dudas que el hombre debe tener. Por eso dice Pablo, hermanos, acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque sabemos que este mundo está podrido de violencia, de libertinaje, de todo, de todo. Entonces Cristo va a venir y se va a llevar su iglesia. Y cuando ellos crean que ya están en su salsa, que ya, un momento, les decía a los hermanos, hace 10 años ya que iban a clonar que clonaron una oveja, la famosa oveja Dolby, a saber qué se hizo, si vive o no vive, pero dijeron que iban a clonar hombres y que los hombres iban a ser inmortales con una materia y un montón de cosas que se decían. Yo no sé nada de eso. Nada de eso sé yo. Pero ¿y a dónde está? Todos los que han venido vivieron y se fueron. Y nosotros que estamos, si Cristo viene, nos podemos ir hoy o mañana o cuando Él diga. Cuando Él diga. Entonces, en el Evangelio de Mateo habíamos leído el versículo 11 donde dice que habría de venir engaño. Pero el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni el diluvio, ni todas las guerras que han habido según la historia, todas las masacres, todas las atrocidades, los terremotos y los volcanes echan, nada de eso se podrá comparar con lo que viene. Dice el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Qué terrible va a ser ese día para los que estén aquí. Para la iglesia ya vamos a estar en las bodas del Cordero. 7 años. ¿Anhelamos eso, iglesia? Hay que estar listo. Hay que estar listo. Si no viene Cristo, peligroso esa pandemia, le pega una buena pescosada y se lo lleva. O me lleva a mí. ¿Podemos irnos, sí o no? Sí, nos podemos ir. Si no es la pandemia, es cualquier cosa. Y dice la Escritura, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿A dónde? En el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las generaciones. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ya no va a ser aquel corderito, aquel que enmudeció, aquel que le dijeron los emperadores, a mí no me contesta sabiendo que yo soy el rey. Dice que el Señor cerró su boca.
Y en otra ocasión que, mira, dice fulano que díganle a esa zorra. Díganle a esa zorra. Y ahí está el mensaje que mandó el Señor Jesucristo. Hermanos, el ser humano no entiende que sin Cristo, sin Dios, es una zorra. Le dije en la predicación anterior que viene un señor, yo hablándole con misericordia, con amor, de la bondad, de la salvación, del perdón, y me dice, a otro perro con ese hueso. Y yo le había desayuno, almuerzo y cena. Yo le dije, no, semejante desgraciado, le dije yo. No, si vos no vales nada, centavo oxidado, le dije. Si es saber qué se cree el ser humano. Ni aunque sea doctor, aunque sea científico, sea lo que sea, sin Cristo el ser humano no es más que creación de Dios y que necesita ser redimido, necesita ser perdonado para la salvación y la vida eterna que nos está regalando el Señor Jesucristo. Y alguien dirá, pero está bien el ignorante que... Pero ¿cuántos evangélicos? ¿Cuántos evangélicos? Queriendo imponer lo que quieren en la congregación. ¿Quién necesita a quién? Es mi pregunta. ¿Quién? Fíjate que a veces vienen padres, no, es que al niño no le gusta y la criatura apenas tiene 2, 3 años. Lo llevan al departamento de educación dependiendo de la edad y los muchachos ahí, hermano, no es nada un cabro salvaje. Mejor me voy. Qué tristeza, qué dolor. Un equipo de voluntarios en las diferentes edades, ¿con el fin de qué? Que presten atención. Mire, en la sala cuna, hermano, cuánta paciencia las hermanas y cuánta dedicación. Porque como hay congregaciones que a la hora de la predicación están peinando a la criatura que en su casa nunca la peinan. La traen con el peinado talco, tal como se levantó la criatura, así viene la mamá también. Y le dan el churro y le dan todo lo que quiere. La casa de Dios es la casa de Dios. Para recibir la palabra, para recibir el consejo que nos va a llevar a la vida eterna. Amados, en esta porción dice la Escritura que eso va a ser espantoso, una tribulación cual nunca la ha habido. Y será tan catastrófico que dice el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, capítulo 9 del libro de Apocalipsis, versículo 6. Apocalipsis 9, versículo 6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte. Cuando se dé esa tribulación, los hombres buscarán la muerte. Habla de hombres, como quien dice, de carácter fervoroso, de coraje. Ellos se van a acobardar y van a buscar la muerte. Pero ¿qué dice? No la van a hallar. Y van a desear morirse, pero la muerte huirá de ellos. No sé si fue Colombia o Chile, una noticia que leí hace 2 semanas, donde habían aprobado la eutanasia, la ayuda para que los enfermos de enfermedades crónicas se les pueda facilitar una muerte asistida. ¿En Colombia? Colombia. Y una mujer contenta que le habían aprobado la eutanasia y la crítica era que no era una enfermedad para aplicar la eutanasia. Y al final se la suspendieron y ella estaba diciendo, los familiares, que era una burla que le habían hecho, que ella se quiere morir. El que se quiera morir es porque no entiende la salvación y la vida eterna. Es porque no entiende la gracia de salvación. Y esta señora que se quiere morir, ella no sabe, quizás no entiende que tiene que ser resucitada. Se muera de lo que se muera.
porque los que lleguen a este tiempo, en aquellos días, los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morirse, pero la muerte huirá de ellos. ¿Por qué? Porque viene el día en que Dios va a manifestar su verdadera, ¿qué? Normalidad, para lo que Él nos creó, para lo que Él vino del cielo a dar su vida. Y como dice el capítulo 1 del libro de los Hechos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir. Él viene por su iglesia y también viene para poner en juicio a toda la humanidad, grandes y pequeños. Los vivos serán presentados y los que murieron serán levantados, porque Dios es Dios, el Todopoderoso y bendito. Y con estos mensajes no se trata de apantallar a ninguno, sea con letras o sin letras, es la realidad. Dice el capítulo 9 del libro de Apocalipsis también. Capítulo 10, perdón, versículo 6. Apocalipsis 16. Leamos el 5. Y el ángel que vi, dijo Juan, en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. El tiempo no sería más. En el tiempo de Noé, Dios dijo hasta aquí, cuando él entró en el arca, y vino el diluvio y se lo llevó a todos. En los tiempos de Sodoma y de Gomorra, cuando Lot salió de la ciudad, dijo Dios hasta aquí, y cayó fuego y azufre y se lo llevó a todos. Pero no importa que hayan muerto calcinados o ahogados, porque el Señor dijo, en aquel día el juicio será más tolerante para Sodoma y Gomorra que para los que hoy oyen el evangelio. Para los que hoy oyen, todos los que oyen este evangelio, todos los que han sido responsabilizados de esta palabra, viene un juicio. Y el Señor ha dicho hasta aquí. Cuando Él se lleve a su iglesia y cuando Él manifieste la verdadera normalidad. En el capítulo 20, el versículo 7, perdón, de este Apocalipsis 10, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Si usted va al capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 7, mire desde cuándo Dios viene haciendo esto. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, las dos manos, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Todas estas cosas, todo lo que se dice de la Biblia será cumplido. Todo lo que habla Dios será cumplido. Dios dice que me ama y ese amor ha sido derramado, dice Pablo, sobre todos. Y cuando obedecemos a la palabra y vamos a las aguas del bautismo, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, dice la Escritura. Qué maravilloso ese Dios. Entonces, hermano, oyendo estas cosas, dice el capítulo 21 del libro de Apocalipsis,
Dice la palabra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Y qué más dice? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Muera de lo que muera, por la pandemia o por lo que sea, se va a morir y lo van a enterrar. Pero si se va sin Cristo, va a ser levantado. Por eso es lo maravilloso ser cristiano. Por eso, hermano, es lo maravilloso tener a Cristo en el corazón. Aunque no seamos perfectos, pero si está ese temor, si está esa obediencia, ese deseo, hermano, qué bueno es que vengamos al Señor. Si fallamos, pedir perdón por todos nuestros pecados y decirle, Señor, dame fuerza, fortaléceme, guíame, enséñame, guárdame. Y Dios es fiel. Él es bueno, y para siempre y para siempre y para siempre es su misericordia. Es su misericordia. Es su misericordia. Él es bueno. Él es Padre de amor, Padre de perdón, Padre de salvación. Pero a veces nosotros somos tercos. Somos rebeldes, contumaces. Los animales nos dan lecciones. Había un señor que tenía una sumulita y él la rentaba, la alquilaba para el que la buscaba para ir a traer carga. Él vivía al final de la cuesta. Cuando iban, llevaban la mulita descargada sobre toda la cuesta, y de allá para abajo venía la mulita cargada. Pero el señor de la mulita decía, mire, esta mulita tiene algo muy especial, y yo solo se la alquilo para que suba y para que baje cargada. Pero de mi casa para allá esta mulita no pasa. No pasa y no pasa. ¿Y eso por qué? Porque ella conoce su casa. Y de aquí para allá no va. Pues un vivo dijo, no, esta mula la voy a hacer que pase. La trajo corriendo, él encima de ella y con la carga, y la traía corriendo. Cuando pase por su casa, esta mula ni cuenta se va a dar. ¿Y sabe qué hizo la mula? Allá cayó aquel con toda su carga. Dios nos ha puesto una línea. No pasemos de ahí. Aunque el diablo nos saque carrera, de rodillas a Cristo. ¿Entiende eso? Eso no es mío, es de mi abuelo. Aunque el diablo lo vaya a leñar, no pase la raya de Cristo. ¿You understand? ¿Really? No pasemos de ahí. El hombre cuando le reclamaban, no señor, yo le dije, yo hasta aquí le cobré, hasta aquí le alquilé mi mula. Ella no pasa de ahí.
Es que esta mula tonta. No, señor, no me le diga tonta a mi mula. Ni le estoy cobrando y ella sabe que de aquí no pasa. Aquí está la línea marcada para todos. Para todos los que amamos su venida. No nos desviemos. Si usted ha entendido esta predicación, Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Cristo murió, que Cristo resucitó, eres salvo. En el corazón creemos para ser justificados y con nuestra boca confesamos para salvación. El llamado es para que usted se ponga de pie y venga al altar. Usted es el necesitado. Dice Pablo que debemos de insistir. Pero si usted considera que tiene cierto coeficiente de conocer la verdad, de saber lo bueno, hágalo. Hágalo. Porque es lo mejor. Si ha estado indiferente, si no se ha estado congregando, le diga: Señor, enciende mi corazón para corresponder a ese amor maravilloso que tú tienes para conmigo, que yo pueda estar contigo, que yo pueda gozarme contigo, que yo pueda alabar y glorificar tu nombre. Porque Dios quiere manifestar la verdadera normalidad en cada uno de nosotros. Habacuc, cuando aparentemente no estaban las cosas normales, que pudo haber hecho falta de todo, él dijo: en él esperaré, aunque no haya productos en los labrados, aunque no haya vacas en los corrales, en él esperaré, en él esperaré. Iglesia del Señor, esperemos en ese Cristo glorioso. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Él alienta al cansado. Él sana todas nuestras dolencias. Qué bonito, ese es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma los vientos y la tempestad. Aleluya. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.